La situación con México y Ecuador puede estar a punto de romperse. Esto es lo que puede pasar en los próximos días. En este video vamos a analizar paso a paso lo que ha pasado en la Embajada de México en Ecuador, cuáles son las consecuencias y por supuesto vas a entender todo paso a paso, porque esto sinceramente se puede salir de proporción aún más de lo que pasó con Rusia a nivel mundial. Así que quédate hasta el final porque lo que veremos te interesa y mucho. Empecemos. Las 5 claves para entender la crisis diplomática de México con Ecuador tras la irrupción policial en la embajada mexicana en Quito. Para que entiendas lo que pasó, el ex vicepresidente del país, Jorge Glass, estaba refugiado en la embajada de México. Y una vez tú en la embajada de México, esto es territorio mexicano, no es territorio ecuatoriano. No puedes tú entrar a la embajada de otro país como si fuera tu casa. Eso por supuesto es totalmente ilegal a nivel internacional. Esto no se ha visto jamás, chicos, ni siquiera en Irak, con la crisis que tuvo con Estados Unidos y que aún tiene, por supuesto. Así que esto es impensado a cualquier término. Si tú no tienes conocimiento de cuáles son los tratados y por supuesto las leyes internacionales, para poder capturar a un delincuente tú puedes ingresar a una casa y simplemente por un bien mayor tú lo puedes extraer de ahí. Pero esto no funciona así con lo que son las embajadas, chicos. Es potestad absoluta de otro país, es territorio de otro país. No puedes hacer esto. Es por eso que cuando una persona, en este caso, comete un delito y se va a otro país, tú tienes que solicitar a ese país que lo extraditen. Tú no puedes ir con la Fuerza Armada a buscar y deshacer en ese país. No lo puedes hacer, eso es importante que lo tomes en cuenta. El gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador decidió este viernes romper relaciones diplomáticas con Ecuador después de que un grupo de policías ecuatorianos treparan las paredes y vallas de la embajada mexicana en Quito para ingresar al recinto. El operativo buscaba capturar al ex vicepresidente Jorge Glass, condenado por la justicia ecuatoriana por corrupción y que se encontraba refugiado en la embajada mexicana desde diciembre. Se trata de un acontecimiento sin precedentes y que ha sido fuertemente criticado dentro y fuera de Ecuador, pero que el gobierno del presidente Daniel Noboa justifica asegurando que es en defensa de la soberanía nacional y que es para evitar intervención extranjera en los asuntos internos del país. A continuación te voy a mencionar las 5 crisis que existen entre Ecuador y México por este motivo. Número 1, aumento de las tensiones. Las tensiones aumentaron rápidamente luego de unas polémicas declaraciones ofrecidas el miércoles por el presidente López Obrador, en las que sugirió que el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el año pasado, antes de las elecciones ganadas por Noboa, había influido en las intenciones de voto. Como respuesta a los comentarios de AMLO, el gobierno ecuatoriano declaró el jueves persona no grata a la embajadora de México en Ecuador, Raquel Cerur, y le dio un breve plazo para que abandonara el país. El viernes México publicó un comunicado en el que calificó como desproporcionada la respuesta ecuatoriana e informó que Roberto Canseco, jefe de la misión consular mexicana en Ecuador, quedaría a cargo de la embajada, que continuaría operando con normalidad. En el mismo comunicado afirmaba que luego de un análisis exhaustivo, el gobierno mexicano había decidido otorgar asilo político al ex vicepresidente Glass, quien se encontraba refugiado en la embajada desde el 17 de diciembre del año pasado. Luego de lo ocurrido en la embajada en Quito, la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, dijo que la concesión de asilo diplomático a Glass fue un acto ilícito. Punto número 2, asalto a la embajada de México. En pleno impasse diplomático, militares y policías de Ecuador comenzaron a rodear la embajada de México en Quito el viernes por la tarde. El gobierno de López Obrador rechazó inmediatamente el incremento de fuerzas policiales ecuatorianas afuera de la embajada y exigió a Ecuador respetar su soberanía y cumplir con sus obligaciones internacionales. Durante la noche, un grupo de policías ecuatorianos irrumpió en las instalaciones y capturó a Glass. Me acaba de informar Alicia Bárcena, nuestra secretaria de Relaciones Exteriores, que policías de Ecuador entraron a la fuerza a la embajada y se llevaron detenido al ex vicepresidente de ese país, quien se encontraba refugiado y tramitando asilo por la persecución y el acoso que enfrentaba, informó el presidente mexicano en su cuenta de Twitter, ahora llamada X. Esto se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México, añadió el mandatario. El jefe de la misión consular mexicana en Ecuador, Canseco, se hallaba en la embajada cuando policías ecuatorianos fuertemente armados intentaban trepar las paredes del recinto. Ahora mismo les voy a dejar un video sacado de TikTok y de YouTube
donde habla y dice unas breves palabras el cónsul de la embajada mexicana en Ecuador. No es posible que violen el recinto diplomático. Número 3. ¿Quién es Jorge Glass y por qué ha pasado esto? La trayectoria política del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass Espinel, el hombre en el centro de la ruptura de relaciones de México con Quito, está estrechamente asociada a un nombre, el ex vicepresidente Rafael Correa. Para hacer el cuento corto, tras 4 años en el cargo, en diciembre de 2017 Glass fue condenado a 8 años de prisión por recibir sobornos de la constructora brasilera Odebrecht, en un caso que golpeó a varios gobiernos en América Latina. En ese momento Glass actuaba como vicepresidente de Lenín Moreno, que había sido elegido en mayo de ese año para suceder a Correa. Fue el propio Moreno quien confirmó tras una votación en el Parlamento ecuatoriano en enero de 2018 que Glass ya no ocuparía el cargo de vicepresidente en su gestión, pero tras varios fallos judiciales y gracias a un recurso de habeas corpus, Glass consiguió la libertad condicional en noviembre de 2022, cuando había cumplido la mitad de su condena. Sin embargo, los procesos judiciales continuaron su marcha y el político fue citado por la justicia a finales de 2023 para responder por otro caso de corrupción asociado al manejo de fondos tras el terremoto que había ocurrido en una provincia de Manabí 7 años antes. Glass buscó entonces el refugio diplomático en la Embajada de México. Punto número 4. Reacciones internacionales a esto. La irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada despertó una reacción unánime de rechazo por parte de los gobiernos de la región y organizaciones internacionales. Varios mandatarios expresaron que se trata de una violación de los instrumentos internacionales que regulan las relaciones diplomáticas y el derecho al asilo. El gobierno de Nicaragua rompió este sábado sus relaciones diplomáticas con Ecuador en solidaridad con México y Xiomara Castro de Zelaya, presidenta de Honduras, escribió en su cuenta de Twitter X que el asalto a la Embajada de México con el objetivo de secuestrar a Glass constituye un acto intolerable para la comunidad internacional, donde se violaron las soberanías del Estado mexicano y el derecho internacional. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se mostró alarmado por lo sucedido y, según informó este sábado en un comunicado, reprochable totalmente este acto. Las violaciones de este principio ponen en peligro la prosecución de unas relaciones internacionales normales. Tenemos que dar el ejemplo en las sanciones posteriores para que esto no vuelva a ocurrir. Número 5 y lo más importante, ¿qué efectos traerá esto a Ecuador? El episodio también provocó una fuerte reacción por parte de la oposición del gobierno de Daniel Noboa. El correísmo pidió la renuncia del presidente inmediatamente. Señor Daniel Noboa, presente su renuncia. El Ecuador no es su hacienda bananera, expresó una rueda de prensa la ex candidata presidencial Luisa González, y nos dice que se ha demostrado la incapacidad del presidente para gobernar. Y nos dice, ni en las peores dictaduras se ha violado la embajada de un país. Eso es absolutamente impensable y esto va a provocar problemas bastante serios en Ecuador. El alcalde de Quito, por ejemplo, Pavel Muñoz, calificó lo sucedido de inaceptable y una vergüenza mundial, pero el gobierno de Ecuador asegura que defiende la soberanía nacional sin permitir que nadie intervenga en los asuntos internos del país. La pregunta más importante, ¿puede existir una guerra entre México y Ecuador derivado de esto? El domingo, cuando los representantes mexicanos llegaron al país norteamericano, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, anunció que México llevaría el caso a la Corte Internacional de Justicia. Podemos ganar este caso rápidamente, menciona. Puede haber una sanción, por supuesto, penal, una sanción con multa, o apartar directamente de Ecuador de ciertos comités y votaciones en organismos militantes multilaterales como la OEA, adelantó el doctor de Ciencias Políticas. Esto también tendrá repercusiones económicas. Las negociaciones para un tratado de libre comercio entre México y Ecuador, requisito para que el país sudamericano pueda incorporarse a la Alianza del Pacífico y así tener acceso al mercado asiático, quedaron en pausa, señaló la Cancillería mexicana este domingo. Los gobiernos de izquierda, Brasil, Colombia, Venezuela y Chile rechazaron en términos enérgicos la entrada forzosa de la fuerza pública para capturar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, prófugo de la justicia por cargos de corrupción. Nicaragua fue más lejos e imitó a México al romper relaciones con Ecuador. Bolivia retiró este domingo a su embajador en Quito y nos dice, cortar relaciones con México no es poca sanción, es un país de mucho peso en la región, va a ser difícil tenerlo en contra y también a sus aliados, anticipó Michel Levy, profesor de estudios globales en la UASB.
Retirar a todo el personal diplomático sin dejar ni siquiera atención consular ya es una medida bastante radical por parte de México, advierte un experto de derecho internacional. La ruptura es peligrosa y puede ralentizar, por ejemplo, estrategias de cooperación entre dos países, clave en las rutas del narcotráfico y por supuesto la lucha con esto en Estados Unidos, en Ecuador y en México. De acuerdo con el artículo 45 de la Convención de Viena, cuando se presenta ruptura de relaciones diplomáticas entre dos estados o si se pone término a una misión de modo definitivo o temporal, el estado receptor estará obligado a respetar y a proteger, aún en caso de conflicto armado, los locales de la misión, así como sus bienes y archivos. El estado acredita podrá confiar la custodia de la embajada, así como sus bienes y archivos, a un tercer estado aceptado por ellos. Es decir, existen muchos problemas, chicos, a nivel mundial. Pueden deslistar a Ecuador de varias instituciones internacionales, romper relaciones, provocar, si ya tenía problemas económicos antes Ecuador, aumentar esto. Esto, chicos, por supuesto no se ha visto antes y las sanciones no se van a dejar esperar. Se espera que las sanciones sean más graves que las sanciones que se impartieron a Rusia, porque la soberanía de un país y a las embajadas no se las toca. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, a pesar de que haya sido por tal vez una buena razón, tal vez sí sea culpable la persona involucrada, pero en este caso no se puede hacer esto porque no es tu territorio y van a venir consecuencias bastante graves. Lo lamento por Ecuador, esperemos que todo se solucione de una buena manera, pero lamentablemente van a tener que poner el ejemplo de que no se pueden tocar las embajadas. Pero ahora dime tú qué opinas, ¿hizo bien, hizo mal el presidente Daniel Noboa al hacer esto? ¿Qué crees que pase con la economía de Ecuador en los próximos meses? ¿Qué tipos de sanciones crees que haya? Déjamelo en los comentarios. Si quieres seguir aprendiendo más, te voy a dejar aquí mi página web para que aprendas, por supuesto, sobre inversiones y sobre finanzas personales en nuestros cursos. Por acá te dejo una lista de reproducción para que sigas aprendiendo mucho más. Y aquí suscríbete a este canal, que estamos con videos nuevos cada 12 días. Que tengas un grandioso día y nos vemos mañana. Adiós, adiós, adiós. Adiós.